Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Liz Jaramillo y el día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante, el cual es la planificación familiar, ¿sí? Este tema, bueno, recuerden, pueden ver el programa, conéctense por Facebook, por mi página, doctora Liz Jaramillo, por un en vivo en mi Instagram, arroba doctor Jaramillo 92 y por Antena X por Facebook, ¿sí? Bueno, entonces el día de hoy les quiero compartir un poco sobre lo que es la planificación familiar, sí, un tema sumamente importante, ya que el índice de embarazos no deseados en todo el mundo es muy alto, y más en las adolescentes jóvenes, sí, principalmente en mujeres de los 15 a los 19 años, que todavía son niñas muy jóvenes. Es importante porque se conocen muchos mitos erróneos sobre los métodos para lo que es la planificación, para evitar lo que es el embarazo no deseado, y también para evitar lo que es la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Sí, entonces hoy vamos a hablar un poquito de por qué es importante conocer y hacer entender a las pacientes y explicarle bien a todas las mujeres en qué consisten los métodos de planificación familiar, para qué son importantes. También vamos a hablar un poquito de cuáles son los métodos de planificación familiar que existen, cuál es la eficacia de cada uno y cuáles son los efectos adversos o los beneficios de estos métodos, en quienes se recomiendan, en quienes están contraindicados, y según cada paciente, pues cuál sería la mejor opción, ¿sí? Es muy importante, la mayoría, es muy importante saber sobre la planificación familiar, ¿sí? Que el doctor tenga un enfoque adecuado, que tenga una información adecuada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los embarazos que ocurren en el mundo, la mayoría de estos embarazos son embarazos no deseados, ¿sí? Y un gran porcentaje de estos embarazos son en mujeres adolescentes entre los 15 y los 19 años, ¿sí? Y es principalmente porque estas mujeres no saben sobre planificación familiar, ¿sí? O creen que tener una relación sexual no las va a embarazar. Entonces es sumamente importante cuando nosotros tenemos una paciente que quiere iniciar lo que es la planificación familiar, pues tenemos que tener varias consideraciones nosotros como médicos. Sí, antes de decirle cuál método iniciar, nosotros tenemos que preguntarle, por ejemplo, si ella tiene algún interés de tener un embarazo, por ejemplo, en el siguiente año. Tenemos que preguntar sobre enfermedades que ella padezca, ¿sí? Porque hay métodos anticonceptivos que tienen algunos tipos de hormonas que en algunas mujeres podrían hacer daño. Entonces, cuando llega una paciente con nosotros para que le demos información sobre el método de planificación familiar, pues lo principal es informarle sobre los efectos adversos, sobre los efectos que tienen como tal un beneficio que no siempre es anticonceptivo, cuál es el tiempo, ¿sí? Si una paciente, por ejemplo, quiere tener o quiere embarazarse en el siguiente año, pues le vamos a dar un método que no sea de una liberación prolongada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los, por ejemplo, es importante saber, la mayoría de los abortos que ocurren en Estados Unidos anuales, es 1.1 millones de abortos anuales que ocurren en Estados Unidos. De todos estos abortos, el 82% son embarazos no deseados y la mayoría son en niñas adolescentes, ¿sí? Entonces, es muy importante concientizar a las mujeres y más también a los padres de familia. Tiene que haber una comunicación muy buena con sus hijos, porque el hecho de que ellos no tengan
la confianza suficiente para hablar con ustedes de cuándo comenzaron a tener o no relaciones sexuales, de que quieren comenzar a tener una planificación familiar y el que lo hagan de una forma adecuada, que es lo más importante, ¿sí? La mayoría de los embarazos en las pacientes que están con planificación es porque no se utilizan los métodos adecuadamente. Entonces eso es sumamente importante. Ahora pues estamos en una generación donde las niñas desde más pequeñas ya empezamos a ver que ya tienen relaciones sexuales. A mí me ha marcado mucho, por ejemplo, que yo he tenido pacientes embarazadas, bueno, antes de entrar a la residencia, en lo que fue mis prácticas de medicina general, pues yo atendí niñas embarazadas de 13 años, ¿sí? Eso fue lo más chiquita que yo las vi, fue entre 12 y 13 años. Y pues no eran niñas que su familia las apoyaba ni moral ni económicamente, sí eran generalmente niñas con pobre educación, con pobre acceso a lo que era la información en cuanto a salud, en cuanto a planificación. Eran niñas que no habían terminado ni siquiera su escolaridad primaria ni la básica, que no tenían una estabilidad financiera, que ni siquiera tenían una estabilidad en cuanto a una relación, sí, porque son niñas que ni siquiera se han desarrollado. Entonces, pues la cantidad de niños que ves en la calle, que ves sin educación, ¿sí? La pobreza aumenta cada vez que tenemos más mujeres jóvenes en embarazo, que son mujeres de bajos recursos, que no han estudiado, que no se han preparado adecuadamente para poderle brindar a su hijo una buena educación, que vivan bien, que tengan lo necesario, pues se lleva a que haya mucha más pobreza, a que hayan niños que no los educan de la manera adecuada, que les toca salir desde chiquitos a pedir a la calle para poder sobrevivir. Entonces es muy, muy, muy importante concientizar, y eso se hace desde la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú le das la confianza a tu hijo, a tu hija, de que te diga, es que, no sé, mamá, papá, ya voy a empezar a lo que es a tener pues relaciones sexuales. Permítame, los saludo por acá. Bueno, muy bien. Por aquí varios están conectados. No más. Ok, muy bien. No más que no sé cómo quitarle el volumen al de acá, entonces me va a salir. Bueno. Denme un segundito acá nada más para verlo así. Ok, muy bien. Bueno, entonces es muy importante que si tienes hijos y tienes hijas, que ya sabemos en el siglo en el que estamos, que ya no es que las mujeres llegan vírgenes al matrimonio o que se esperan hasta los, no sé, 25, 30 años para tener relaciones sexuales, sino que ahora por la sociedad, por todo lo que se vive, pues las niñas empiezan a tener relaciones sexuales desde mucho más jóvenes. Pues es muy, muy importante que sus papás tengan una confianza, tengan una comunicación adecuada con sus hijos, para que ellos tengan la confianza de decirles, oye, ya comencé a tener relaciones sexuales, explícame qué tengo que hacer, ¿sí? O sea, y bueno, ustedes como papás, poderles explicar los riesgos que hay, cómo se deben cuidar, y así poderse referir donde un experto, un médico, una persona experta en lo que es planificación familiar, para que les den un método adecuado de anticoncepción, ¿sí? Porque el decirles, no, es que no deben de tener relaciones sexuales, eso no va a pasar, lo van a seguir haciendo, ¿sí? Lo van a seguir haciendo. Prohibir no es la solución, es mejor que si van a tener relaciones sexuales, pues lo hagan adecuadamente y lo hagan con la protección necesaria para evitar embarazos no deseados, y no solo eso, para evitar enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso es sumamente importante. Explicarles a las adolescentes
que lo que es la planificación familiar es el decir cuándo y cómo voy a tener un embarazo, sí, y eso va a depender de la estabilidad financiera, de los valores de cada familia, de cada persona, pero es muy importante porque las niñas a los 12, 13 años no se han terminado de desarrollar ni siquiera ellas, o sea, son niñas que no están en el mundo de salir a criar un niño, a saber cómo se cuida un bebé, que, o sea, aún ni siquiera se saben cuidar ellas, pues no mucho menos van a saber cuidar un bebé y darle lo adecuado. Sí, aparte, se ha visto que las mujeres que tienen embarazos no deseados tienen riesgo de sufrir depresión, tienen riesgo de tener más maltrato por parte de sus padres. Son pacientes que llegan a controles prenatales tardíos, o sea, no inician su control prenatal a la edad gestacional adecuada. Son personas que no dan la lactancia materna de manera adecuada. Entonces, por ende, los niños que nacen o que son de embarazos no deseados, se ha visto que ellos tienen, por ejemplo, lo que son bajo peso al nacer, tienen más riesgo de malformaciones durante la gestación, o sea, durante la formación y durante su desarrollo en la infancia, tanto intelectual como física, hay retraso. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, bueno, lo más importante es que todo empieza desde la casa, la comunicación con los padres, y posteriormente nosotros entramos ahí para explicar cuáles son los métodos que les puede ayudar, cuáles le vamos a brindar a la paciente y pues cuáles son de mayor efectividad, ¿sí? Los métodos anticonceptivos que existen, pues nosotros generalmente se clasifican según su efectividad, ¿sí? Y también los clasificamos en si son métodos que son reversibles y métodos que son no irreversibles. Entonces, lo vamos a clasificar según la efectividad. Vamos a hablar, por ejemplo, de los métodos que son muy, muy efectivos, que son aquellos donde ocurren, donde se han hecho los estudios y se ha visto que, por ejemplo, dentro de 100 mujeres que lo utilizan, dentro del primer año, por ejemplo, ¿cuántas mujeres en el primer año que dentro del tiempo que se utiliza, dentro de esas 100 mujeres, cuántas mujeres pueden quedar embarazadas? Entonces se dice que, por ejemplo, cuando es menos de una persona por cada 100 mujeres o menos de una mujer por cada 100 mujeres que utiliza la planificación familiar durante el primer año, que haya un embarazo. Sí, esos son métodos de planificación muy, muy efectivos. ¿Cuáles son estos métodos o qué métodos existen? Hay métodos en los que son muy efectivos, pues hay métodos de planificación donde los clasificamos en los que son reversibles y los que son no reversibles. Los que son no reversibles, pues son principalmente pues la vasectomía en el hombre, ¿verdad? Y pues lo que es la ligadura de trompas en la mujer, ¿sí? O la histerectomía. Entonces, sin embargo, sí se han visto tasas, o sea, es muy, muy, muy efectiva porque, por ejemplo, en los hombres que se ha realizado la vasectomía durante el primer año, pues hay un riesgo del 0.15% haya un embarazo, y en las mujeres hay un riesgo, por ejemplo, de 0.5 en que exista un embarazo después de haberse realizado este método que es irreversible, de que se produzca un embarazo, ¿sí? Eso es para las mujeres que, por ejemplo, ya no desean tener una vida fértil, que ya no quieren tener embarazos, que ya cumplieron con lo que querían, ya tuvieron los hijos que deseaban. Entonces, en estas mujeres pues serían los que podríamos utilizar, ¿sí? Hay otros métodos que se clasifican sobre los que son muy efectivos y que son indudablemente, si a mí me preguntan cuál sería el método de planificación que
que me recomendarías, y que si es una paciente que no tiene contraindicaciones para esto, yo le diría sería el DIU o el dispositivo intrauterino, ¿sí? Que es uno de los métodos de planificación con mayor eficacia, y hay de dos tipos. Es un dispositivo que debe ser introducido y debe ser retirado por un médico o por una persona que esté entrenada y que tenga la capacidad para realizarlo. Los vamos a mencionar y ahorita vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de cada uno. Pero entonces el dispositivo intrauterino, pues tenemos de dos tipos, ¿sí? Tenemos el de cobre, que es con liberación de cobre. Este tiene una eficacia de 10 años, ¿sí? Y tenemos la T o el DIU, como lo conocen, la T. Muchas personas lo conocen la T porque es literal un dispositivo en forma de T que nosotros introducimos, y está el DIU o el dispositivo intrauterino que libera una hormona que es el levonorgestrel, y este pues tiene una eficacia de 3 a 5 años dependiendo de cuál se utilice. Hay tres tipos de esto, entonces dependiendo de cuál se utilice pues tiene una eficacia mayor. Es muy importante, ahorita vamos a ver las ventajas, las desventajas de cada uno, los efectos adversos, pero es importante tener en cuenta que el DIU de cobre nos ayuda mucho en las pacientes que quieren planificar y tienen una enfermedad de base donde está contraindicada cualquier exposición hormonal, pacientes con antecedentes de hemorragia o accidentes cerebrovasculares, pacientes con infarto, pacientes con diabéticas con complicaciones, pues son pacientes en las que el DIU de cobre nos ayuda, pero ahorita vamos a ver en qué pacientes no deberíamos utilizar el DIU de cobre. Sí, bueno, entonces esos son los métodos más efectivos que existen. Es sumamente importante que sepan que ningún método es efectivo al 100%, ningún método de planificación. El único método de planificación que es 100% efectivo, es decir que no, es la abstinencia. Entonces, pues ya ustedes ahí deciden. Pero no hay ningún método de planificación que sea 100% efectivo, ni siquiera el preservativo o el condón. Pero pues en lo que son el DIU, pues se tiene una efectividad arriba del 99%, entonces es una efectividad muy buena, es de una efectividad prolongada, y que la mujer se lo puede retirar en el momento en el que quiera quedar embarazada. Sí, luego vamos a hablar sobre los métodos de planificación que son efectivos en una escala moderada, ¿sí? Y allí encontramos lo que son los métodos de planificación inyectables, lo que son las píldoras, los que son los parches, y también lo que son los anillos vaginales y el diafragma vaginal. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, sí, pero es importante saber que con estos métodos de planificación, de 6 a 12 mujeres de cada 100 que lo utilizan en el primer año tienen riesgo de sufrir un embarazo. Por ejemplo, en las inyectables se dice que el 6% de las mujeres que lo utilizan en el primer año tienen riesgo de tener un embarazo. Por ejemplo, las píldoras tienen un 9% de riesgo de tener un embarazo en el primer año. El parche de liberación prolongada tiene un 9%. También lo que es el anillo un 9%, y lo que es el diafragma vaginal tiene un 12% de riesgo de tener un embarazo en el primer año de haber comenzado a utilizar lo que es el método de planificación familiar. Y posteriormente nos vamos a ir a los métodos de planificación familiar que no son tan efectivos, ¿sí? Son aquellos en los que 18 o más de mujeres de 100 que hayan comenzado a utilizarlo en el primer año quedan embarazadas. ¿Y cuáles son? Entonces son, por ejemplo, los condones masculinos, los condones femeninos. Entonces, por ejemplo, el coito interrumpido, ¿sí? Antes de que el hombre eyacule, retira su miembro y eyacula afuera. Eso, o sea, tiene un riesgo del 22% de presentar un embarazo. Entonces, los métodos de ritmo, los métodos de calendario, de que
es que soy muy regular y sé en qué días estoy fértil y sé en qué días no. Definitivamente esos métodos del ritmo, del coito interrumpido, no son efectivos, tienen altas tasas de presentar embarazos no deseados. Y pues otros son los espermicidas, etcétera. Todos estos que les acabo de mencionar son todos los métodos anticonceptivos que existen. Hay otros que son la píldora de emergencia y los y bueno, esos son los más importantes. Bueno, les voy a contar que en Estados Unidos hicieron un estudio de más de 7,000 mujeres, ¿sí? Fueron 7,800 mujeres, a las cuales fueron 7,800 mujeres que tuvieron embarazos no deseados, ¿sí? Y a estas mujeres se les preguntó el por qué no habían tenido protección durante la relación sexual. La mayoría eran adolescentes, ¿sí? La mayoría eran abajo de los 20 años. Se les preguntó el por qué no habían tenido protección en la relación sexual, y la mayoría de las respuestas o el porcentaje mayor fue que la mujer pensó que no iba a quedar embarazada. Entonces, por eso es sumamente importante concientizar a las mujeres de que, oye, sí puedes quedar embarazada solo con una relación, sea la primera, sea la segunda, lo que sea, sí se puede quedar embarazada. Sí, toda mujer en edad fértil puede estar embarazada hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces no es que por un momentico, solo un poquito, o sea, no voy a quedar embarazada, sí, solo necesitamos un espermatozoides para quedar embarazadas. Entonces es importante eso. Y las otras respuestas fueron, a algunas no les importaba quedar en embarazo, a otras su pareja no quería utilizar un método de protección, que eso es una falta de respeto contra una mujer, y eso no lo debemos permitir nosotros como mujeres, porque nos estamos cuidando, somos nosotros. Entonces, si tu pareja te dice que no quiere método de planificación familiar, pues sorry, entonces pues no y ya, pero porque te tienes que cuidar eres tú, ¿sí? No es él, no son los demás, sino que es tu bienestar, es evitar tú una enfermedad de transmisión sexual, es evitar un embarazo no deseado, etcétera. Entonces, esto es muy, 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 muy importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las ventajas, las desventajas de cada método de planificación familiar, para que sepamos en qué mujeres los vamos a utilizar. Definitivamente, a menos de que haya una contraindicación, pues el DIU es el método de planificación familiar más efectivo, a menos de que haya una contraindicación para no utilizarse, y pues es el que yo recomendaría. Sin embargo, es muy importante que todas las mujeres sepan que en todas las relaciones sexuales, no importa si estás planificando, o sea, si yo estoy planificando, se debe utilizar el preservativo, el condón. ¿Por qué? Porque no es solo un embarazo, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces el condón siempre, siempre, siempre debe estar acompañado en cada relación sexual. Eso es sumamente importante, no se les puede olvidar, porque luego llegan pacientes que dicen, no, pues es que me tomo mis pastillas muy, muy juiciosa, pero pues no me cuido. Pues no estás haciendo mucho, lo único que estás haciendo es tratar de evitar un embarazo no deseado, y ni siquiera de forma segura 100%, ¿sí? Porque pues ningún método es efectivo al 100%, pero por ejemplo, si tienes tu DIU o tu dispositivo intrauterino y lo acompañas, por ejemplo, de un condón, pues la efectividad aumenta, ¿sí? Y el riesgo tanto de un embarazo no deseado como de una enfermedad de transmisión sexual, pues va a disminuir muchísimo. Déjenme miro quién hay por acá saludando. Pues por aquí, bueno, muy bien.
No, pues saluditos a a todos los que me están viendo. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de cuáles son las ventajas y las desventajas de cada dispositivo. Entonces, por ejemplo, el DIU de cobre, ¿sí? El DIU de cobre es un buen método de planificación familiar, es una T de cobre, libera cobre, ¿sí? En pocas cantidades, obviamente. Es un dispositivo que debe ser se debe introducir y se debe retirar por un médico, por una persona que lo sepa colocar, y pues su efectividad es de 10 años, ¿sí? Entonces es un dispositivo que tiene una efectividad prolongada. Entonces, para aquellas personas, pues para aquellas mujeres que no tienen en mente un embarazo a corto plazo, pues sería un método de planificación adecuado. Se puede retirar en el momento que se desee tener un embarazo. Con ¿qué va a pasar con nuestro periodo? Va a ser un poquito más pesado, puede ser mucho más abundante, más doloroso, pueden haber sangrados irregulares o fuera de lo normal. Entonces este es el problema que tiene este dispositivo. Entonces, por ejemplo, ¿en quién no sería lo más adecuado este dispositivo del DIU de cobre? Por ejemplo, en mujeres que tengan sangrados muy abundantes o mujeres que tengan cólicos menstruales muy fuertes, pacientes con anemia ferropénica no se debería poner, pues porque van a empeorar la anemia, porque generalmente aumentan el sangrado. Pacientes con enfermedad de Wilson, pacientes con alergia al cobre, pues no sería el método de planificación ideal. Y pues las ventajas es que es un método que es económico, sí, de hecho en muchos países es un método que es gratis, y pues la eficacia a largo plazo. Otro efecto adverso importante, muy importante, y que de hecho es, si la paciente lo presenta, es una contraindicación, es que estos dispositivos intrauterinos tienen un riesgo mayor de presentar una enfermedad pélvica inflamatoria durante los primeros 20 días de haberse introducido. Entonces, aquellas pacientes con algún tipo de enfermedad de infección o inflamación pélvica o enfermedad pélvica inflamatoria, está contraindicado colocar este dispositivo, ¿sí? Y este dispositivo nos ayuda mucho porque es un dispositivo libre de hormonas, o sea, no está liberando ninguna hormona. Entonces, por ejemplo, mujeres con antecedentes de trombosis venosa profunda, mujeres con... les voy a hablar más en lo general para mujeres sanas, sí, porque hay ciertas enfermedades específicas que te contraindican o no algunos métodos de planificación familiar, pero el ejemplo del DIU de cobre es que nos ayuda en todas aquellas enfermedades en las que nosotros no podemos dar lo que es hormonas. Entonces, por ejemplo, pacientes con infarto, pacientes con diabéticas con complicaciones crónicas de las cuales ya hemos hablado, pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares, principalmente pacientes con cirrosis complicada o descompensada, pues sería el que nos ayudaría de elección. También es muy importante que está contraindicada en las mujeres con VIH, sí, o SIDA, porque puede aumentar el riesgo de tener una enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, en cuanto al DIU de liberación con levonorgestrel, este DIU también es sumamente bueno. De hecho, si no tienes contraindicaciones por alguna enfermedad, cáncer o alguna enfermedad en la que no debamos utilizar lo que son hormonas, pues yo creo que sería una muy buena opción. También tiene una alta eficacia, y porque aparte tiene una eficacia prolongada de 3 a 5 años, y pues depende del que se coloque. Hay varios, pero pues generalmente la eficacia también es prolongada, es de 3
es de 3 a 5 años. Y generalmente con este también podemos presentar sangrados irregulares o fuera del ciclo normal, pero nuestro periodo va a ser mucho más ligero, ¿sí? Ayuda, ayuda a disminuir lo que son los cólicos menstruales, principalmente esto disminuye el sangrado, nada más se menciona que pues puede haber sangrado abundante dentro de los 3 a 6 primeros meses en que se coloque el dispositivo, pero generalmente es un dispositivo que se adapta bien, que las mujeres tienen buena respuesta a y es un dispositivo que raramente las pacientes se retiran. También tiene la misma importancia con la enfermedad pélvica inflamatoria o infecciones pélvicas. Tiene también riesgo de presentarla en los primeros 20 días después de haberlo colocado, y entonces pues está contraindicado en este tipo de pacientes que tengan alguna enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, podemos irnos a un corte. ¿Sí o no? Muy bien, es que estaba haciendo mucho calor, necesitaba tomar agua. Bueno, seguimos entonces con los métodos de lo que son de planificación familiar. Entonces estábamos hablando del DIU con liberación de levonorgestrel. Ya sabemos que tiene una eficacia de 3 a 5 años y pues nos ayuda a, por ejemplo, lo que es reducir la hemorragia o el sangrado de las menstruaciones, reducir el dolor durante la menstruación o los cólicos menstruales, y también nos ayuda a disminuir el riesgo de lo que es la hiperplasia endometrial por el efecto de progestágenos o progestina que tiene este medicamento. Sí, esta es la hormona que libera, es la progestina, y esta nos ayuda a reducir lo que es el riesgo de la hiperplasia endometrial. Entonces, otros muy comunes, muy usados, son lo que es la píldora, el parche y el anillo anticonceptivo, ¿sí? Sabemos que generalmente la píldora pues se toma diaria, lo que es el parche pues se utiliza generalmente semanal, y lo que es el anillo, pues es un anillo que se pone cada mes, ¿sí? Que se debe explicarle a la paciente cómo se debe introducir, y pues el parche también generalmente lo colocamos en el brazo, y también les explicamos a las pacientes cómo se debe utilizar cada uno de estos. Igual las pastillas, ya sean de 21 o de 28 tomas, pues ya dependiendo de eso, pues ya se le explica a cada paciente se le explica a cada paciente cómo se debe utilizar. Entonces, por ejemplo, sabemos que tanto las píldoras, tanto el parche y tanto el anillo, pues tiene liberación tanto de progestágenos como de estrógenos, ¿sí? Entonces tenemos una exposición a hormonal. Vamos a tener igual, puede haber, estas nos ayudan, por ejemplo, a disminuir igual el sangrado de las menstruaciones, pero también pueden haber sangrados irregulares o que no están dentro de nuestros
días que esperamos que nos llegue el periodo, pues podemos encontrar con estas sangrados irregulares. Por ejemplo, ¿en quién va a estar contraindicado? Pues en aquellas mujeres en las que no podamos utilizar hormonas, como ya hablamos ahorita, pacientes con infarto, pacientes con antecedentes de SB, pacientes con antecedentes de o que tengan cáncer de mama, pues embarazo, y muy importante en las mujeres que fuman arriba de los 35 años, mujeres fumadoras arriba de los 35 años, están contraindicado este método de planificación familiar. Pues tiene fácil acceso, generalmente simplemente con la prescripción, generalmente con una simple prescripción, o simplemente muchos son de venta libre. Bueno, ¿qué otras serían? Bueno, otra cosa es que pues tienen beneficios que son beneficios aparte de lo que es prevenir el embarazo. Entonces, aparte de que mejoran la dismenorrea o mejoran lo que es el dolor. Permítame un segundito. Aparte de lo que es que mejoran el dolor de las menstruaciones, disminuyen el sangrado, pues las pastillas, el parche y el anillo también ayudan a lo que es a mejorar el acné vulgar principalmente. ¿Y qué más? Bueno, y también disminuyen lo que son los síntomas vasomotores en las mujeres perimenopáusicas, entonces pues también tienen otros efectos aparte de evitar el embarazo no deseado. Bueno, ¿qué otro método vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del implante de tonorgestrel, que es muy común, que es el que ponemos en la parte anterior del brazo, que es una barrita subdérmica que generalmente tiene liberación de progestina o progestágeno. Sí, esta tiene una eficacia a 3 años, sí. También es un método anticonceptivo con muy buena efectividad, fácil de utilizar, pero pues se debe también colocar por un médico o por una persona experta. También se puede retirar en el momento en el que se desee. Y pues generalmente nada más las únicas efectos adversos pues sería la cicatrización y pues la forma en cómo se implanta, y que a veces es difícil retirarlo, pues pero con una persona que sepa cómo se hace adecuadamente, pues generalmente no va a haber problema. Bueno, y pues también ayudan, es un método de planificación que también tiene un efecto prolongado, y pues se puede utilizar en mujeres donde está contraindicado los progestágenos o la progesterona. Donde está contraindicado los estrógenos, sí, porque es un método de planificación familiar que libera progestina. Bueno, y por último, pues también está un método de planificación familiar, que es el acetato de medriprogesterona, que es una inyección que se pone cada 12 semanas. Sí, es una inyección de depósito. Y esta generalmente pues es igual, es con una exposición hormonal a lo que es el progestágeno o la progestina. Y lo importante en ellas es como es un método de planificación familiar que es de depósito, generalmente pues permanece en el tiempo. Entonces no se recomienda en mujeres que quieren concebir o que tienen ganas de quedar embarazadas prontamente. Aparte, pues puede afectar lo que es el cambio de humor en las mujeres, y también hay un mito de que es que engordo cada vez que me pongo, cada vez que comienzo a planificar. No es así, ¿sí?
pero este medicamento sí tiene el riesgo de aumentar de peso, pero los demás no. Bueno, y por último pues está el condón masculino y el diafragma, que son de libre venta, que no tienen exposición, los pueden utilizar cualquier tipo de persona, excepto pues si las pacientes son alérgicas al lácteos o alguna de estas cosas. ¿Cuánto tiempo llevamos? 7 minutos, tan poquito. Bueno, entonces hay consideraciones especiales, ¿sí? Cuando tengamos nosotros como médicos una mujer que tenga alguna enfermedad grave y que quiera planificar, es muy importante informarnos bien, ¿sí? La CDC tiene unas tablas espectaculares porque son imposibles de aprendérselas, pero te dicen qué medicamentos o no están contraindicados. Por ejemplo, de hecho yo me la traje, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, a las mujeres que hayan tenido algún antecedente de un accidente cerebrovascular, pues no deben utilizar hormonas por el riesgo de volver a presentarlo. Entonces, por ejemplo, el método más indicado para ellas sería el DIU de cobre. Otro ejemplo, a ver, ¿qué les gusta? Las pacientes, por ejemplo, con diabetes, si fue solo una diabetes durante la gestación, no tenemos problemas. O sea, si la paciente o la mujer solo tuvo diabetes durante el embarazo, no va a haber problema, se resolvió su diabetes y podemos continuar cualquier método de planificación familiar de todos los que hablamos. Sin embargo, si es una paciente que tiene diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, y tiene complicaciones, ya sea tenga complicaciones crónicas, independientemente de que si sea insulinodependiente o no, esta paciente solo están recomendados el DIU de cobre, ¿sí? Por ejemplo, en quienes no están indicados así de manera, por ejemplo, el DIU de cobre, en quienes no los utilizaríamos, ahorita les dije, en pacientes, por ejemplo, con VIH por riesgo de hacer una enfermedad pélvica inflamatoria, y uno muy importante es, por ejemplo, en la enfermedad de mama. Si tenemos una paciente con un tumor que no sabemos si es benigno o maligno y tiene la necesidad de estar planificando, el DIU de cobre es el indicado. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, definitivamente no se recomienda ningún tipo de planificación familiar, excepto en casos muy seleccionados que la verdad lo maneja el ginecobstetra o el oncólogo. Y si es una enfermedad de mama que sea benigna, se puede utilizar cualquier tipo de método de planificación familiar. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo importante, no sé qué quieran saber. Por ejemplo, en las pacientes con obesidad, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en las pacientes con obesidad, pues no se recomienda mucho lo que es la píldora, el parche o el anillo. Pero se recomienda el resto. Entonces, una paciente con un índice de masa corporal arriba de 30 le podemos poner un dispositivo intrauterino, podemos utilizar inyecciones o podemos utilizar un implante subdérmico. A ver, voy a responder. A ver si hay preguntitas por acá. Las inyecciones, al tener mayor carga hormonal por su duración mayor tiempo, cada mes o más, tienen más probabilidades de embarazo. A ver, las inyecciones, al tener mayor carga hormonal por su duración mayor de tiempo cada mes, ¿no tienen más posibilidad de embarazo? No, definitivamente no. Son métodos anticonceptivos que son muy seguros. La mayoría tienen una eficacia arriba del 99% y pues están diseñados para que tengan una liberación prolongada. Por ejemplo, lo que les decía, el DIU con liberación hormonal,
pues está diseñado para que libere durante 3 a 5 años. Igual el dispositivo intradérmico tiene una liberación prolongada de 3 años. Las inyecciones que son de depósito cada 12 semanas. Entonces, en realidad no hay ningún riesgo de que tenga mayor riesgo de quedar embarazada o no. Lo importante es saberlos utilizar de manera adecuada. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas hay por acá. Lo importante es saberlos utilizar de manera adecuada. Muchas gracias a Jessica Escobar, le mando un saludito. Saludos a Ricky Reds. Bueno, también saludos a mi mamá que por ahí se conectó. A Mateo Arango también le mando un saludo. A doña Lorena. Le mando un besito a Mateo. ¿Quién más? Y le mando un saludo. Sí, le quiero mandar un saludo a un enfermero en especial que siempre me dice que lo salude, él sabe quién es, le mando un abrazo, él sabe que lo quiero mucho, lo aprecio mucho, porque sí me ha dicho que lo saludara. Bueno. Bueno, entonces, bueno, espero que les haya quedado muy claro lo de los métodos de planificación familiar. Por favor, hay que concientizar a las niñas, a los adolescentes y a los padres. Sí, ahora no es la época de estar prohibiendo cosas, es mejor enseñar a hacer bien las cosas, a prohibirles cosas que como quiera van a hacer a escondidas, ¿sí? Entonces es mejor enseñarles, y si ustedes tienen dudas, pues para eso estamos nosotros, para dirigirlos, para explicarles cómo debe ser una planificación familiar adecuada. Definitivamente no se recomienda embarazos en niñas tan jóvenes, no, su cuerpo no se ha desarrollado, no están aptas para crear un bebé, entonces por favor es muy importante eso, recordar que eso aumenta la pobreza, aumenta los niños que tienen poca educación y muchas cosas más, sí, entonces por favor concientizarse muy bien e informarse muy bien. Muchas mujeres utilizan planificación familiar, pero la utilizan mal, entonces aumenta el riesgo del embarazo. Hay que ser muy constantes y si tienen algún efecto adverso, deben consultar con su médico, ¿sí? En las pastillas, en los parches, un efecto adverso que es el que nosotros más nos preocupa es una trombosis venosa profunda, que se formen trombos en las venas, que se formen trombos en los pulmones o que hayan adenomas hepáticos. Sí, pero el que una mujer haya tenido una trombosis venosa o un tromboembolismo pulmonar o algún tipo de trombosis a causa, o sea, que sea una mujer sana. Hemos tenido muchas mujeres así en el hospital, mujer sana, que su único antecedente era anticonceptivos orales, píldoras, y llegan por falta de aire, disnea o dolor en miembro inferior, y pues le hemos encontrado trombosis, ¿sí? Pues estas pacientes está contraindicado de por vida utilizar esos anticonceptivos orales. En ellas, pues lo indicado sería un DIU de cobre, por ejemplo, ¿sí? Porque ellas ya no pueden estar expuestas a las hormonas, porque estos tienen un efecto de o sea, de aumentar el riesgo de lo que es la trombosis. Entonces ya saben, los métodos de planificación familiar, la mayoría son muy efectivos. Nada de método de ritmo, nada de método de coito interrumpido, no funciona, aumenta el riesgo mucho de embarazos no deseados. Recuerden siempre en cada relación usar el condón, ¿sí? No es solo un embarazo, es prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Y nosotros como médicos recordemos que debemos individualizar a cada paciente dependiendo de lo que ella desea, dependiendo de enfermedades de base que tenga o no, mirando los efectos adversos de cada uno y mirando los beneficios que le vamos a proporcionar a nuestra paciente. Muchas gracias a todos los que se conectaron, les mando un abrazo, les mando un beso. Recuerden, me pueden seguir en mi Instagram como doctora Jaramillo 92
y sigan la página de Facebook Antena X. También nos encontramos en YouTube como Antena X. Ahí se ven, ahí quedan los programas grabados y los pueden ver. Y también en mi página de Facebook como doctora Liz Jaramillo. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la próxima semana. Mándenme mensajitos para ver de qué quieren que hablemos, ¿sí? Y lo hacemos. Les mando un beso y muchas gracias.